En esta parte del programa quiero saludar a Tamara Tarasiuk, investigadora senior para las Américas de la ONG Human Rights Watch. Tamara, un gusto saludarte, bienvenida. Hola Idania, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un informe que ha presentado Human Rights Watch, pero antes quiero preguntarle a Tamara, no puedo escapar, viniendo de la rueda de prensa de Nicolás Maduro, ¿es un hombre de diálogo Nicolás Maduro, Tamara? Bueno, pareciera que dialoga solo con los que le dicen cosas que él quiere escuchar, porque cuando se enfrenta a opositores reales o quienes cree que son opositores, la respuesta es una brutal represión, como documentamos en este último informe y como venimos documentando desde el 2014. Y además quisiera resaltar un punto de lo que decía recién Maduro. Él hablaba de diálogo. Yo creo que es importante recordar que la palabra diálogo en Venezuela se tornó una mala palabra, porque él hablaba de un diálogo entre iguales. Es imposible en Venezuela hoy pensar en un diálogo entre iguales, porque no hay dos partes iguales. Hay un gobierno represor, brutal, que es responsable de una crisis humanitaria y del éxodo de millones de venezolanos. Y por otro lado, hay gente que está tratando de restablecer la democracia en el país ante circunstancias totalmente adversas. Entonces es imposible, como punto de partida, pensar en un diálogo entre iguales. Gracias por tu respuesta. Quiero ahora compartir, sí, con nuestra teleaudiencia que Human Rights Watch ha publicado el día de hoy un informe que da cuenta de las detenciones y torturas de militares venezolanos que han sido acusados de conspirar contra el gobierno. El reporte, en el que también trabajó el Foro Penal venezolano, relata que no solo los militares que no están de acuerdo con el régimen son perseguidos. También sus familiares han sido acosados por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad maduristas para obligarlos a dar información sobre presuntas conspiraciones. Los invito a ver este video, que es parte del informe que ha presentado Human Rights Watch, y regresamos con Tamara Tarasiuk para conversar sobre el mismo. Una de las causas que a mí me apasionaba esa carrera militar era de que nosotros estábamos para la soberanía de nuestra nación, o sea, del pueblo, no de ningún ente político. En Venezuela, con la escasez de comida, habían temporadas que llegaban a los supermercados en los enseres básicos, por lo cual se abarrotaban de personas para ir a comprar. Pues nos daban órdenes abusivas que si las personas iban para allá a desorganizar las colas, le lanzáramos gas lacrimógeno, los golpeáramos, los empujáramos, los maltratáramos. Y yo nunca estuve de acuerdo con eso. Siempre manifesté en las entrevistas militares que yo no estaba de acuerdo con esas órdenes y que no estaba de acuerdo con el gobierno nacional. La Guardia Nacional Bolivariana llegó a casa de mi mamá a buscar a mi esposo. Como no lo encontraron, salió mi hijo, se lo llevaron. Lo golpearon, lo maltrataron, lo metieron preso 45 días de reclusión en el penal de Tocorón. Ese es uno de los peores penales del estado Aragua. Esto es parte, este video que ha hecho público Human Rights Watch el día de hoy, forma parte de este informe. Tamara, ¿cuántos casos de militares acosados fueron analizados para presentar este informe? Esta publicación trata sobre 32 personas que están afectadas por este tipo de casos, tanto militares como civiles. Algunos son familiares y otros son personas civiles que están vinculadas al caso de Oscar Pérez, que es este policía que fue ejecutado extrajudicialmente en enero del año pasado. Y entre estas 32 personas, como te decía, hay militares de distintos rangos, hay familiares de los militares implicados en estos casos de conspiración y civiles que eran taxistas, que prestaban servicio de taxi, que están siendo vinculados al caso de Oscar Pérez. ¿Cómo fueron ubicados estas personas que forman parte de los testimonios recopilados? Bueno, este trabajo se basa en entrevistas directas a las personas detenidas y a los familiares. Como decías, es una publicación conjunta con el Foro Penal. El Foro Penal tiene
acceso directo a los detenidos en los casos que ellos los defendieron penalmente, y en otros casos hicimos las entrevistas directamente con los familiares, a veces por teléfono, a veces personas que habían salido del país, y entrevistamos fuera de Venezuela. ¿Algún caso en particular que pueda recordar que te haya impactado quizás más que otro? Hay varios, desgraciadamente, que son muy terribles. Te mencionaría uno que es el de una joven estudiante de medicina que vivía en el interior de Venezuela, en una comunidad rural, y se fue a Caracas para hacer una pasantía en un hospital. Y se quedó a vivir en la casa de un familiar lejano en Caracas, y a ella la detuvieron porque vivía en la casa de este señor, que es un militar que está implicado en un caso de conspiración. La detuvieron 3 veces a lo largo del año pasado. En las detenciones la molestaron sexualmente, la tocaron en distintas partes de su cuerpo, la golpearon brutalmente, le cubrieron la cara para que no pudiera respirar, intentaron asfixiarla, golpizas brutales, y terminó siendo procesada penalmente en un caso en el cual no había ninguna evidencia en contra de ella, salvo que le decían que había recibido dinero de la dueña de la casa, que era la esposa de su familiar lejano. Y cuando le preguntamos a ella, digamos, si había recibido o no había recibido dinero, ella lo que dijo es que había recibido algo de dinero de la señora para cuidar los perros de la casa cuando los dueños de casa no estaban allí. O sea, ese es el nivel de información que hay sobre los casos donde estos familiares son vinculados a casos de conspiración. Y de hecho, justamente por eso nosotros le pedimos información al gobierno de Venezuela, le preguntamos en estos casos cuáles eran los hechos, qué es lo que habían hecho estas personas por las cuales las estaban vinculando en estos procesos penales, y además cuáles eran las evidencias que tenían en contra de ellos, y no recibimos ninguna respuesta. Claro. Lo que uno, o sea, te escucho hablar y lo que sí uno piensa es, bueno, ¿en base a qué se hacen estas acusaciones? Es decir, al sentir de las personas encargadas, no sé, de los interrogatorios, o es la necesidad de armar o de buscar protagonistas para una historia que se escribe, pues, como se les vaya ocurriendo, ¿no? Sí, yo creo que un punto importante de este informe es entender que los militares están siendo víctimas de la misma represión que son los civiles y el resto del pueblo venezolano. No, esta idea de que los militares son represores no se aplica a todos los militares venezolanos que están padeciendo, igual que el pueblo venezolano, la desmedida brutalidad que ejerce el gobierno venezolano cuando algo no le gusta, y a veces no tienen un fundamento claro. Por eso yo decía antes que estamos hablando de opositores o personas que perciben como opositores sin ningún tipo de evidencia. Ahora, Tamara, entiendo también que este informe documenta casos de tratos crueles e inhumanos a opositores, no necesariamente militares. Son militares y personas civiles, familiares o civiles vinculados con estos militares o con otros militares vinculados en estos casos de conspiración. Yo quisiera resaltar 2 cosas importantes de los abusos que mencionabas. Una es que estamos viendo una mayor participación de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Es una cada vez más participación de los agentes de inteligencia ya desde el año pasado en las detenciones y en los abusos, y ahora cada vez más de la DGCIN. Y los abusos son aberrantes. O sea, hay casos que nosotros tenemos en nuestro informe de golpizas brutales, asfixia, shocks eléctricos, un detenido que le cortaron la planta de los pies con una hojilla. Entonces estamos hablando de casos realmente brutales. ¿Y todo para qué? Para conseguir información sobre dónde están otros militares supuestamente implicados en estos casos de conspiración. Cada vez que tengo la oportunidad de conversar con alguien como tú o como Tamara Suju, que han recopilado estos testimonios, que trabajan en la elaboración de estos informes,
realmente uno no puede dejar de impresionarse por el nivel de oscurantismo, por decirlo de alguna manera, de maldad que estamos viendo en las torturas que narran a viva voz, o bien quienes han sido torturados, o bien sus familiares. Es decir, la degradación de estos cuerpos ha llegado a niveles inimaginables, Tamara. Son realmente muy graves los casos que documentamos y muestran no solo la perversidad de hasta dónde pueden llegar estos oficiales de inteligencia que no están actuando por sí solos. Estos no son casos aislados, es parte del mismo patrón de abusos y tortura que venimos documentando desde el 2014. Pero también en estos casos ves que en gran medida esto es consecuencia de la impunidad y que pueden hacer lo que quieren porque sienten que en Venezuela no hay ninguna consecuencia. Y te das cuenta de eso cuando ves los detalles de los casos, no solo de las torturas, sino que cuando van a detener a alguien y se lo llevan de su casa, en estos casos que nosotros tenemos ahora se han llevado también una computadora, celulares, juguetes, todo lo que encuentran. Entonces es una actuación absolutamente impune e ilimitada. Tamara, una última pregunta. Aparte de publicarlo, de hacerlo conocer el día de hoy, además en la página de Human Rights Watch usted puede ver la publicación, también lo tienen por supuesto varios medios de comunicación internacional. ¿Algún destino particular tiene este informe? El propósito principal de documentar estos casos no es que queden registrados para la historia, sino para que eventualmente se haga justicia para las víctimas. En Venezuela eso hoy es imposible, no hay independencia judicial, no hay ningún poder que le haga frente al gobierno por la absoluta concentración de poder que hay, pero la justicia llega, y si no llega en Venezuela, llegará en el exterior. Entonces, en gran medida lo que estamos buscando con estos casos es contribuir con información a estos procesos de justicia fuera de Venezuela hasta que podamos hacerlo en Venezuela también. Quiero agradecer a Tamara Tarasiuk, investigadora senior para las Américas de Human Rights Watch. Como siempre, Tamara, gracias por compartirnos el informe y sobre todo por profundizar en él, en las impresiones, en la investigación, que por más que lo hablemos una y otra vez, en mi caso particular, tengo que decir, no deja de impresionarme hasta dónde, hasta dónde se ha llegado en Venezuela a nivel de tratos crueles e inhumanos. Gracias, y Daniel, es importante seguir hablando de estas cosas para que también le quede claro a las personas que se animan a denunciar que vale la pena. Gracias por el espacio. Así es, gracias a ti por estar aquí.